Amante Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra, suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu. Permite, oh Dios, que tu palabra sea un bálsamo de bendición, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, que si hay algo en nuestro ser, en nuestro interior, que debemos cambiar o mejorar o quitar, que el Espíritu Santo haga la obra en este día. Que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana, como ya mencioné, vamos a hablar un poquito acerca del tema cómo enfrentar la duda. Si usted quiere más información sobre ese tópico, pues puede conseguirlo también en el Camino a Cristo, en el capítulo 12 del Camino a Cristo, que hay un capítulo dedicado a este tema que lleva como título ¿qué debo hacer con la duda? Pues lo hemos titulado ¿cómo enfrentar la duda? Claro, de ese capítulo solamente sacamos una oración, que la vamos a compartir con ustedes más adelante porque es impresionante esa declaración que hace la mensajera del Señor a través del escrito del Camino a Cristo. La Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española, define dudar de la siguiente manera. Entre otras cosas, otros detallitos que da, dice que dudar es tener el ánimo perplejo y suspenso. Es decir, una persona que está dudando, que está con dudas, en ese momento que está con la duda, no tiene la capacidad mental, escuche bien, de tomar una decisión correcta en ese momento. Eso no lo dice el diccionario, eso lo digo yo. Así que una persona que está en un momento de dudas, está indecisa, está insegura porque hay inseguridad y muchas veces entra el temor a su vida ante la duda. Nosotros como seres humanos es natural que en un momento dado dudemos de algo o de alguien. O sea, no hay forma de evitarlo. Todos nosotros tenemos momentos donde dudamos de algo o de alguien. Ahora, ¿cómo enfrentar la duda? Porque es importante enfrentar la duda. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, San Mateo capítulo 14, versículos 22 hasta el versículo 33, hay un relato que la mayoría conoce y lo quiero compartir con ustedes. San Mateo capítulo 14, versículo 22. Y luego Jesús hizo o les dijo o mandó a sus discípulos a entrar en el barco e ir, escuche bien, delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a la gente. Así que Jesús le dice a sus discípulos, móntense en el barquito y vayan a la otra parte del lago y yo me quedo aquí con la gente. ¿Qué gente? Bueno, Jesús y sus discípulos. Jesús había estado con esa multitud de personas ahí por largo tiempo y en un momento dado los discípulos le dicen a Jesús, ¿qué hacemos con la gente? Eso está en el contexto, los versículos anteriores así lo mencionan. Y en el versículo 16 Jesús le dice, no los despidan, es que para que se vayan. Entonces ellos le dicen, no es que tienen que ir, tienen que comer algo. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer. ¿Nosotros cómo le vamos a dar de comer? Y había una persona, un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y entonces Jesús le dice, mira, le dicen a Jesús, lo único que hay es esto, 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dice, tráiganlo acá. Y dice el texto bíblico en el versículo 21, que comieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora, ¿cómo se llama eso? ¿Eso es un milagro? ¿Cómo lo podemos describir? Como un milagro. O sea, es humanamente imposible que con 5 panes y 2 peces, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, puedan comer, y no solamente puedan comer, sino que sobren de lo que le dieron de comer 12 cestas llenas, versículo 20. Que no solamente repartió y todo el mundo comió suficiente, sino que sobró extra 12
canastas, 12 cestas llenas de comida. Es un milagro. Un milagro. Así es que Jesús realiza ese milagro frente a sus discípulos y frente a la multitud. Y Jesús le dice a sus discípulos, ahora despidan a la gente, vayan al otro lado, me esperan allá, yo me quedo un ratito aquí y cuando todo el mundo se haya ido, yo entonces me voy al monte. Dice el versículo 23, y despedida la gente, subió al monte, apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Ahí tenemos el cuadro. Los discípulos se fueron en el barquito al otro lado del lago, la gente se fue despidiendo, se fue yendo poco a poco hasta que no quedó nadie. Cuando todo el mundo se había ido, Jesús sube al monte, a un lugar apartado, allí está solo y está orando. Es decir, está buscando la presencia de Dios. Es un lugar especial, un lugar de encuentro donde Cristo saca ese tiempo especial para orar. ¿Por qué es importante sacar ese tiempo especial para orar? Porque necesitamos estar preparados para cuando lleguen momentos difíciles. Vivimos en un tiempo complicado, en un tiempo lleno de peligros, en un tiempo lleno de egoísmo, en un tiempo lleno de situaciones difíciles, donde usted no sabe quién le va a hacer daño, usted no sabe quién le va a dar la puñalada por la espalda, usted no sabe lo que va a pasar. Estamos en un ambiente de peligro y los estudiosos de la conducta humana lo que están diciendo específicamente en Puerto Rico, que Puerto Rico tiene un problema de salud mental. Un problema de salud mental. Mientras no se resuelva el problema de salud mental, la gente va a seguir así, va a seguir la criminalidad, va a seguir las situaciones difíciles. Así que vivimos en un ambiente peligroso, donde usted que está aquí en esta mañana, usted que me está viendo y me está escuchando, estamos expuestos. No somos islas apartes. Todos estamos expuestos a los peligros, a las enfermedades, a las situaciones difíciles. En un momento dado, alguno de nosotros puede ser tocado por alguna enfermedad, por una situación difícil. Eso es así. No hay forma de evitarlo. Porque el problema no es que hay una situación de salud mental en Puerto Rico. El problema es que el pecado ha contaminado la tierra y los seres humanos se han apartado en su gran mayoría de la presencia de Dios. Es tan complicado y tan difícil que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 8, y yo lo menciono a menudo, dice que los perdidos, que se van a perder, seres humanos que no aceptarán a Dios, que Dios los va a llamar a través del Espíritu Santo, a través de la predicación, a través del canto de un niño. Dios va a hacer muchas cosas, e inclusive personas que están militando se van a ir y van a ser parte de ese grupo, y ese grupo es tan grande que dice Apocalipsis 28 que se compone de 2.585 personas. ¿Usted lo ha leído? Apocalipsis 28. Dice allí Apocalipsis 28 que los perdidos serán como la arena de la mar. Es un número tan grande que prácticamente, está diciendo Juan en Apocalipsis, lo está describiendo en forma tal que no se puede contar. Imagínese usted, y eso lo he dicho en otros lugares, pero lo digo aquí también, que en ese grupo de perdidos, que es como la arena de la mar, se encuentre un ser amado suyo, que usted ama con todo el corazón. Y como digo, no piense en mí porque eso no le va a preocupar, si estoy yo allí o no. Lo menos que usted va a preguntar, y el pastor Acevedo entre la multitud, no, usted va a preguntar por su hijo, por su esposa, por su esposo, por su hermano, por su mamá, por su papá, por sus seres amados. Son los que están con usted, son los que usted ama profundamente. Esos son los que usted va a buscar. Imagínense que no esté entre el grupo de los redimidos. O por otra parte, imagínese que usted no esté entre el grupo de los redimidos y usted esté entre el grupo de los perdidos y usted sabe que entre los redimidos están sus seres amados. O sea, la situación es difícil, complicada, pero es real y hay que describirla tal cual es.
Nosotros venimos al templo, nosotros estudiamos la Biblia, nosotros oramos porque creemos que Jesucristo viene por segunda vez y viene a buscar a su pueblo y queremos ser parte del grupo de redimidos que sube a la nube para irse al cielo con Cristo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pasa el tiempo, las cosas se siguen complicando, los años van rápido, pasando, y nosotros entonces tenemos la tendencia, digo nosotros porque no quiero mencionar a nadie, porque este no necesariamente es el caso de esta iglesia, ni de los que nos están escuchando. Pero digo nosotros porque muchas veces los seres humanos que practican una religión, el practicar la religión se convierte en una rutina. El lunes, si hay culto en los hogares, lo mismo, el miércoles lo mismo, el viernes y el sábado lo mismo. Finaliza el culto y regresamos a lo de siempre. Entonces, eso significa, si eso es así, si eso ocurriera aquí, si eso le ocurriera a alguna persona aquí o de los que nos están escuchando, eso significa que hay una situación que resolver. No significa que estamos perdidos, significa que hay que resolver algo. Y eso es lo que queremos resolver en esta mañana. Dice el versículo 23, y despedida la gente, subió al monte apartado Jesús a orar. Y como fue la tarde del día, estaba solo allí. San Mateo, capítulo 14, versículo 23, el 24. Y ya el barco estaba en medio del mar. ¿Quiénes estaban en el barco? ¿Quiénes estaban en el barco? ¿Quiénes estaban allí? Los discípulos estaban en el barco y ya el barco estaba en el medio del mar, dice el versículo 24, pero era atormentado por las ondas, porque el viento era ¿qué? Contrario. El viento no estaba a su favor. El viento era contrario. ¿Qué representa este momento para los discípulos? Bueno, representa un momento de crisis. Es un momento de crisis. El viento era contrario. Adicional a eso, dice el versículo 25, que era la cuarta vela de la noche. Es decir, era la parte más oscura de la noche. La noche en los tiempos de Jesús se dividía en 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche la primera vigilia. De 9 de la noche a 12 la segunda vigilia. De 12 a 3 la tercera. Y de 3 a 6 la cuarta vigilia, que es la parte más oscura de la noche. Así que están en plena oscuridad, están siendo atormentados por los vientos que eran contrarios y ellos no encuentran qué hacer. Están desesperados, pero mientras Jesús oraba, esto lo dice Marcos, no lo menciona Mateo, pero en San Marcos 6:48, vamos allí, regresamos en breve al versículo de San Mateo. Dice San Marcos capítulo 6, versículo 48, y los vio fatigados, bogando porque el viento les era contrario. Mientras ellos estaban pasando por la crisis, Jesús estaba orando en el monte, Jesús los vio. Jesús vio la necesidad, vio la crisis que estaban pasando los discípulos. Y en esta mañana, el Señor Jesús puede ver tus necesidades. Él sabe lo que tú estás pensando en estos momentos. Yo no. Usted no sabe lo que yo estoy pensando. Cristo sí. Y el Espíritu Santo en esta ocasión, en este día, en este lugar, quiere ministrar tu vida. Quiere que tú abras tu corazón para Él hacer lo que Él quiera hacer contigo, porque tú eres un instrumento de Dios. Y Dios te quiere utilizar, porque Dios te ha llamado para que tú seas bendición. Y puede ser que haya algo que te lo esté impidiendo, ya sea un pecado acariciado, ya sea una razón que supuestamente tú tengas, que dices, no, yo por ahora no puedo hacer nada, por esto y por esto y por esto, y usted comience a dar una explicación al Señor, que quizás en algún momento alguna de ellas tenga lógica, pudiera ser, pero eso no es lo que Dios dice. Dios quiere hacer contigo grandes cosas, porque tú eres especial para Dios. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos
ídolos de la tercera, cuarta, quinta y sexta edad, son sus hijos. Es lo más preciado que Él tiene. Y Él viene a buscar a su pueblo. Y Él quiere y Él desea que tú estés preparado y preparada para encontrarte con Él. Todo va a pasar. La casa se queda, el trabajo se queda, todo lo que tú puedas hacer se queda. No se va a llevar nada. Nuestra ciudadanía es en los cielos, pero depende de ti si quieres ir. El Señor no te puede obligar, Él te va a llamar, Él te va a buscar. Y puede ser que en estos momentos estés en una crisis mental, una crisis económica, una crisis de salud. Yo conozco personas que en estos momentos están pasando crisis por situaciones de salud. Algo que no esperaban en su vida. Algo que llega de momento en una noticia de un doctor o de unos laboratorios. Y son crisis que llegan. Y uno dice, ¿por qué? Pero Señor, ¿por qué? Y usted le busca la vuelta de aquí para allá y no encuentra la respuesta. Situaciones difíciles. Pero en medio de esa situación difícil que le puede ocurrir a esa persona, dice el texto bíblico en San Marcos capítulo 6, versículo 48, que mientras Jesús oraba, Jesús los vio en sus necesidades, luchando, tratando de sobrevivir, porque ellos eran expertos en asuntos del mar y de la pesca, y sabían que estaban corriendo un grave peligro de muerte. Y mientras ellos están luchando, tratando de sobrevivir, dice el versículo 25, que en esa hora oscura de la vida, en ese momento difícil, cuando todas las puertas se cierran, San Mateo 14, 25, cuando tú no ves nada, cuando no encuentras salida, Cristo aparece andando sobre el mar. Cristo aparece andando sobre el mar porque Él te vio. Él vio tu necesidad y va acercándose a ti, pero tú no lo puedes ver si tú estás inmerso en una situación difícil. Ahora, miren qué interesante. Los discípulos entonces, dice el versículo 26, lo ven y lo vieron andando sobre el mar. Y dice el versículo 26, que se turbaron diciendo, esto es un fantasma. Y comenzaron a dar voces y a gritar. Yo les pregunto, ¿no acababa de Jesús hacer un milagro en presencia de ellos? Alimentar 5,000 personas, 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, posiblemente quizás casi al doble de ese número, con 5 panes y 2 peces y que sobren un montón de canastas. Eso es un milagro. Jesús acaba de hacer un milagro, pero el problema de los discípulos, la crisis, fue más grande que el milagro que Cristo hizo. Posiblemente Cristo ha hecho muchos milagros en tu vida y te ha dado muchas oportunidades y tú lo sabes. Y ha guiado tus pasos y ha guardado tu salida y tu entrada. Y tú has podido decir, Dios ha hecho milagros en mi vida. Pero llega una crisis y esa crisis se convierte en algo más grande que esos milagros. Entonces inmediatamente los discípulos lo que vieron fue un fantasma y dieron voces gritando y Jesús les dijo, versículo 27, Jesús les habló y les dijo, confiad, tengan confianza. Y esa palabra implica mucho. Tengan confianza. Ustedes se acuerdan cuando en Éxodo capítulo 14 los hebreos estaban siendo perseguidos por los egipcios que habían salido ya de Egipto y llegaron frente al Mar Rojo, mano derecha montaña, mano izquierda montaña y a la parte de atrás el ejército del faraón que venía a buscarlo y a matar al que tuviera que matar. Cuando el pueblo vio el ejército, cuando el pueblo miró a su lado derecho, montañas, lado izquierdo, montañas, y frente a ellos el Mar Rojo, dijeron, hasta aquí llegamos. Y le dijeron a Moisés en Éxodo capítulo 14, ¿no fue esto lo que te dijimos, lo que te mencionamos cuando estábamos en Egipto?
que nos dejaras allá, porque allá podíamos vivir, aquí nos has traído para encontrar la muerte. Ahora el faraón nos va a matar. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Dile al pueblo que se quede quieto, que se quede tranquilo. Eso es lo que dice. En medio de la crisis, Dios te dice, quédate tranquilo, quédate quieto. Entonces le dice allí en Éxodo 14, versículos 13 en adelante, para que vean hoy la salvación que Jehová hará con ustedes. Porque lo que ustedes están viendo hoy, los egipcios que vienen ahí, y el mar rojo, y todo el problema que ustedes tienen hoy de frente, nunca más lo volverán a tener. Entonces Cristo le está diciendo a los discípulos que están en el barco, cuando viene caminando sobre la mar, sobre las aguas, le dice, confiad, versículo 27, no tengan temor, quédense tranquilos. Y entonces le dice, para darle seguridad, yo soy. Esa palabrita, yo soy, ego eimi, cuando Cristo la presenta, la pronuncia, que no es en muchas ocasiones que lo hace, está hablando de su divinidad, de su autoridad. Cuando le dijo a Marta, en San Juan capítulo 11, versículos 22 en adelante, que Marta le dijo, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no se hubiese muerto. Y Jesús le dice, Marta, tu hermano vivirá. Sí, yo sé que vivirá en la resurrección de los justos, en el día postrero. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Ese yo soy, ego eimi, Jesús le está diciendo, yo tengo autoridad sobre la muerte. Y ahora le está diciendo a los discípulos, yo tengo autoridad sobre los vientos, yo tengo autoridad sobre la naturaleza. A Marta le dijo, yo tengo autoridad sobre la muerte, porque le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces la mira y le dice, ¿crees esto? Y Marta le dice, sí, Señor. Después se le olvidó, pero por lo menos le dijo que sí en ese momento. Después se le olvidó cuando Jesús le dijo, quiten la piedra. Marta le dijo, no, Señor, no quiten la piedra, hace 4 días que está, ¿cómo va a quitar la piedra? Y Jesús la miró y le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No me dijiste que creías? Así que ahora los discípulos están en una situación difícil y Jesús le dice, yo tengo la autoridad sobre la naturaleza. Entonces Pedro, versículo 28 de San Mateo 14, le respondió, si tú eres, ¿cómo podemos describir ese si tú eres? ¿Ah? Una duda. Eso es una duda. Está dudando. No solamente Cristo hace un milagro de alimentar a aquellas personas, no solamente camina sobre las aguas, que eso es algo contra la naturaleza. ¿Quién camina sobre las aguas? Un video que vi yo en internet, que una persona caminando sobre las aguas. Yo dije, mira esto. Es increíble. Después de eso, lo único que he vuelto a ver es ese video en internet. La gente se inventan 4 cosas. Caminando sobre las aguas. Y todo el mundo sacándole fotos y mirando. Y la persona, mira. ¿Qué les parece? Nunca creas todo lo que te digan. Y de lo que ves o lo que veas, cree la mitad. Bueno, el caso es que Jesús está caminando sobre las aguas. Es algo increíble. Y ellos lo están viendo y Jesús le dice, yo soy. Confiad, no tengan miedo. Y Pedro entonces, dudando, le dice, si tú eres, manda que yo vaya a ti, demuéstrame que eres tú. Eso es lo que le está diciendo. Miren lo que dice esta cita, el conflicto, Camino a Cristo, en el capítulo 12. Me impresionó, lo único que saqué de ese capítulo fue esta oración. Escuche bien, y quiero que se quede con ese pensamiento. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias. Escuche bien lo que escribe la sierva del Señor. Sobre evidencias y no sobre demostraciones. Es una cita profunda. Nuestra fe debe reposar, debe descansar, debe tener el fundamento en las evidencias, no en las demostraciones. Pero ¿qué buscamos nosotros? Demostraciones, porque es parte de nuestra naturaleza. Pedro le dice, si eres tú, demuéstramelo y manda que yo camine
y vaya a ti sobre las aguas, caminando sobre las aguas. Si eres tú, quiero una demostración. Y el milagro de los peces y de los panes. La evidencia que tenía ya, la evidencia de Cristo caminar sobre las aguas. La evidencia de que Cristo le dice, yo soy, confíen en mí. ¿Por qué él tenía que salir con eso? Porque tenía dudas y la duda lo llevó a pedir demostraciones. Y eso nos lleva a nosotros. En muchas ocasiones lo vas a experimentar. Señor, pero demuéstrame un milagro en esto. Pero en las evidencias, lo que Dios ha hecho. Así es que inmediatamente Jesús le dijo, ven, versículo 29, y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas. Otro milagro. Otro milagro, ¿cómo Pedro va a andar sobre las aguas? Andando sobre las aguas para ir a Jesús. El milagro, porque Pedro quería hacer lo que Jesús estaba haciendo. Versículo 30. Pedro caminando sobre las aguas. Pero ¿qué ocurrió? Viendo Pedro el viento fuerte, es decir, llegó la crisis para la vida de Pedro y para que aprendiera una lección también, para que aprendiera a confiar en Dios y para que no dudara más. Viendo Pedro que el viento era fuerte, llegó la crisis, tuvo miedo. Llegó el temor a su vida, tuvo miedo porque pensó que iba a morir. Pero ¿y Cristo dónde está? Si Cristo está caminando sobre las aguas, si Cristo fue que le dijo que viniera, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la fe? No, él vio el viento. El viento entonces para él era más grande que el poder de Cristo. El mar lo sorprendió y él dijo, no, esto es terrible. Y tuvo miedo y comenzó a hundirse por su miedo, por sus dudas. Y mientras se hundía, entonces llegó la desesperación. Dice que dio voces, comenzó a gritar. ¿Qué le parece? Increíble, pero cierto. Llegó la desesperación y finalmente llegó el clamor. Señor, sálvame. Sálvame, que perezco. Señor, ¿dónde estás? Sálvame. Si no hubiese dudado, si hubiese confiado en Jesús, no hubiese pasado por esa situación de crisis terrible. Pero lamentablemente dudó del Señor. ¿Cómo enfrentar la duda? El Señor Jesús hace otro milagro. Tomó de la mano, dice que trabó de él, lo sacó, versículo 31, y lo miró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay, qué tremendo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo enfrentar la duda? ¿Cómo enfrentar la duda? Cuando llega una situación difícil a tu vida, que posiblemente para algunos habrá llegado, no sé. Posiblemente para otros pueda llegar. ¿Cómo enfrentar la duda? ¿Cómo trabajar con esto de la duda? Porque la Escritura dice que no debemos dudar. ¿Ustedes recuerdan el caso de Tomás? Tomás dijo, si yo no meto mis deditos en su costado y en sus manos y veo sus pies y su costado y las manos, las heridas, no creeré. Y Jesús se le apareció y le dijo, Tomás, ven acá. Y Tomás temblando, sí, Señor, mete tu mano en mi costado, palpa mis manos y mis pies. Señor, yo creo, le dijo. Y Jesús le dijo, porque vistes, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y entonces le dice, sé creyente y no incrédulo. ¿Por qué dudaste? ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a creerle a Dios? Amén. Con todo su corazón. A ver las manos. ¿Usted se atreve? Yo le voy a hacer un reto en esta mañana. ¿Cuántos se atreven a creerle a Dios? Decirle, Señor, yo creo en ti. El creer implica compromiso. El creer implica entrega. El creer implica seguridad. Usted, con confianza, usted le cree a Dios.
Vamos a ver, la mayoría levantó la mano. De los que nos están viendo y los que nos están escuchando, ¿cuántos se atreven a creerle a Dios? Usted puede llamar al 787-831-9292. Allí tenemos nuestra locutora, Lorel Varela, que va a recibir su llamada. Muy bien, para enfrentar la duda, ¿cómo enfrentar la duda? Hay un elemento que es indispensable. Y es el que Jesús le mostró a los discípulos, le enseñó a los discípulos y lo dejó escrito. San Mateo lo dejó escrito para que nosotros lo pudiéramos seguir, para enfrentar la duda. Dice el versículo 23, y despedida la gente, Jesús subió al monte a orar, apartado allí en la presencia de Dios. Subir al monte significa lugar de encuentro. Subir al monte significa que usted se va a encontrar con la presencia de Dios. Si usted quiere vencer, si usted quiere enfrentar la duda, usted necesita la presencia de Dios en su vida. Y no de labios o de palabras, sino de hechos. Usted necesita establecer una relación personal con Dios. Que usted sienta que Dios le habla, que usted sienta que Dios lo ministra, que usted sienta que Dios lo guía, que el Espíritu Santo es su guía, es su dirección, que usted sienta la presencia de Dios. Y eso se siente porque el Espíritu Santo es real. La tercera persona de la deidad está en esta mañana aquí en este lugar y está ministrando esas vidas que nos están viendo y escuchando. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que abrir su corazón para que el Espíritu de Dios en esta mañana haga esa obra. Si usted cierra su mente, no lo puede hacer. ¿Estás dispuesta a abrir tu corazón para que el Espíritu de Dios obre en tu vida? Para andar sobre las aguas con seguridad hay que subir al monte. Para soportar la crisis venidera hay que subir al monte. Para vencer la tempestad hay que subir al monte. Vamos a ver un ejemplo en Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Miren cómo se puede ver este momento especial de subir al monte como lo hizo Moisés. En Éxodo 24, 12, dice la palabra de Dios, entonces Jehová le dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Es lo que le dice, y te daré allí las tablas de piedra y la ley, los mandamientos que he escrito, los mandamientos escritos con su mano, con su dedo, para enseñarlos. Yo te voy a dar allí los mandamientos, pero tienes que subir al monte. Miren lo que dice el versículo 13, y entonces Moisés y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios, un lugar de encuentro, un lugar especial donde usted individualmente se encuentra con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste tiempo individualmente para buscar la presencia de Dios? Que te arrodillaste o en tu cuarto, sentado o en un lugar apartado, pero tú y Dios solo, tú y Dios sola. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que sacaste ese tiempo para buscar la presencia de Dios? Y fue tan especial que tú pudiste sentir que Dios te estaba hablando y que Dios te estaba escuchando ahí. ¿Cuándo fue la última vez? Eso es relación, eso es entrega, eso es compromiso. Miren, eso lo he dicho y lo repito, estamos tan ocupados con tantas cosas. Nuestra agenda es tan larga que el tiempo para estar con Dios es pequeño. Es que no nos alcanza el tiempo. Y le tengo malas noticias, ¿saben? Cada día le va a alcanzar menos. El enemigo va a multiplicar las cosas que tenemos que hacer cada día para que el tiempo no le dé. Porque él no quiere que usted busque la presencia de Dios. Él sabe que esto va a ir de mal en peor. Él sabe que el planeta va a ser destruido. Él sabe lo que va a ocurrir y él quiere llevarse la mayor cantidad de seres humanos con él. Y si tú no te despiertas
Y si tú no tomas la decisión hoy de buscar la presencia de Dios, de estar al lado de Dios, de caminar con Dios, se te va a hacer muy difícil después. Muy difícil. Así que Moisés subió al monte de Dios, que es el lugar de encuentro. Pero Dios le dijo, espera allí. Moisés debía esperar que Dios lo llamara en actitud de oración. Y dice el versículo 15, entonces Moisés subió al monte y lo primero que ocurre en ese encuentro que usted va a tener con Dios, dice el texto, es que una nube cubrió el monte y aquel lugar donde estaba Moisés con Dios se convirtió en un lugar santo con la presencia de Dios. Mire cómo pasó en el caso de Éxodo capítulo 3, versículos 1 en adelante. La zarza ardía y Dios le dio a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Es ante su presencia. Venimos a la presencia de Dios para adorarle. En esta hora, en este lugar, Dios se manifiesta aquí de manera especial. Y usted y yo, seres humanos pecadores, que ya no practicamos el pecado, pero tenemos naturaleza pecaminosa, venimos aquí a adorar a Dios. No a mirar a nadie, qué bonito canta, qué bonito predica. No, a adorar a Dios. A tener ese encuentro con Dios para que mi fe, la fe de mi esposa, la fe de mis hijos, la fe de cada uno de ustedes se fortalezca. Y usted reciba fortaleza espiritual para lo que va a venir. Y el crecimiento debe ser continuo porque el proceso de santificación es diariamente. Ahora, ¿cómo usted va a crecer si no lo practica? Si usted no saca tiempo para estar con Dios. Aquel lugar se cubrió con la nube, la presencia de Dios y la gloria de Jehová, es decir, el cabot de Jehová, su presencia estaba allí en el monte, versículo 16. Y entonces Dios le habló. En ese encuentro especial, Dios le habló a Moisés en medio de la nube. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador, dice Éxodo capítulo 24, versículo 17, versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube. ¿Quién estaba allí? Dios. Dios. ¿Cuántos se atreven en esta mañana, repito la pregunta, creerle a Dios? Si tú le crees a Dios, tú tienes que estar dispuesta a dejar cualquier cosa que te impida servirle en espíritu y en verdad. Mira, yo le digo con todo el corazón, usted lo hace si usted quiere. Nadie lo puede obligar. Es su decisión. Es mi decisión. Pero el Señor te llama. El Espíritu de Dios te llama. En esta mañana yo no sé cuál es tu situación, en qué estás pensando, pero Dios lo sabe. Lo único que yo sé es que Él te ama profundamente. Tú eres su propiedad y Él quiere hacer grandes cosas contigo. Quiere hacer milagros de transformación. Quiere utilizarte, pero tú decides. Tú decides si le aceptas o no. Es tu decisión. Tú decides, pero Dios te llama. Y Dios está en este lugar porque Él quiere transformar tu vida de manera especial. Subir al monte representa enfrentar la duda. Subir al monte representa estar al lado de Dios. Representa seguridad. Representa entrega. Representa confianza y representa la bendición de Dios. Ahora tú decides lo que quieres hacer. Dios te llama. Dios te quiere utilizar. Dios quiere hacer de ti grandes cosas. ¿Pero te atreves a creerle a Dios? Mientras Wilfredo canta esta alabanza, Wilfredo Torres, yo quiero invitarte libre y voluntariamente. Si tú lo sientes en el corazón, mientras él canta, usted se coloca de pie. Es un compromiso que usted hace hoy con el Señor. El compromiso es sencillo. Es que al colocarse de pie, usted va a demostrar con ese acto que usted quiere permitirle a Dios hoy que entre a su vida de manera especial. Y que el Señor le muestre lo que tiene que dejar, porque en el nombre del Señor usted lo va a dejar. Sea lo que sea un pecado acariciado, sea unas dudas que tenga en su mente,
sea algo que le esté afectando su relación con Dios, usted lo va a dejar. El Señor quiere purificar nuestras vidas. La Escritura dice que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo enfrentar la duda? Subiendo a la presencia de Dios. No hay otra forma. Somos seres humanos que estamos expuestos y seremos atacados por la duda. Para enfrentar la duda se necesita la presencia de Dios. Solamente necesitamos las evidencias. Que nuestra fe repose en las evidencias y no en las demostraciones, como dice el Camino a Cristo. Las evidencias están. Dios es santo, Dios es poderoso, el Espíritu Santo está en esta mañana en este lugar, los ángeles del cielo están aquí, Dios quiere hacerte vencedor y vencedora, está todo listo. Faltas tú. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esa es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios. Si le crees a Dios, La montaña se moverá. si le crees a Dios, Un milagro recibirás. si le crees a Dios, Esta es oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios. Siempre creámosle a Dios, hermanos, porque Él todo lo puede. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios, todo eso recibirás.
Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios, todo eso recibirás. Si le crees a Dios. Alabado sea el Señor. Les invito a tener esta oración especial. Felicito a los que se han colocado en pie, que ha sido la mayoría, casi todos. Que el Señor nos ayude a creerle a Dios y acercarnos a Él, porque el tiempo es corto. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, en esta hora nuevamente te alabamos, te exaltamos y te adoramos. Padre, gracias porque Jesucristo es el Señor, porque Jesucristo entregó su vida para darnos vida, y a través de Él tú nos miras a nosotros, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, con nuestras preocupaciones o con nuestras dudas. Tú nos miras a través de Cristo, y Cristo transforma y quita lo que no funciona. Gracias porque el Espíritu Santo está en este lugar, porque ha tocado cada corazón, cada vida. Hoy tus hijos e hijas se colocan en pie, porque quieren hacer un compromiso contigo especial, quieren confiar en ti. Te suplicamos que en estos momentos ese compromiso de subir al monte, de buscar tu presencia, de ser cubiertos por tu bendición, por tu manto de justicia, de sentir esa presencia y de escuchar tu voz, sea real en sus vidas. Que cada uno lo pueda sentir, que cada uno lo pueda experimentar, porque eso nos dará fortaleza y seguridad para enfrentar las dudas y las crisis venideras. Permite, Dios, que las evidencias sean bien contundentes en nuestras vidas, que todo lo que ha hecho Cristo, todo lo que ha estado haciendo en nuestras vidas el Señor Jesús, lo podamos creer y podamos confiar en ti. Si hay alguien en esta mañana, en este lugar, o de los que nos están escuchando, de los que nos están viendo, que siente que tiene algún pecado acariciado, que en el nombre de Jesús lo quite ahora. Que siente que ha estado lejos de ti, que se pueda acercar. Que siente que debe entregar su vida a ti, que se entregue hoy, porque el tiempo se acaba. Que quizás siente que su relación contigo ha sido débil, que hoy se fortalezca, Padre. Que en el nombre de Jesús reprendas al enemigo, reprendas al engañador, que no tenga parte ni arte con tus hijos, Dios del cielo. Que solo tu presencia, que solo la presencia del Espíritu Santo, la compañía de los ángeles sean las que estén a nuestro lado, y que el Espíritu Santo no solamente esté con nosotros, sino que esté en nuestro interior, en nosotros. Desde ahora, Dios del cielo, hacemos un compromiso de entregar nuestra voluntad a la tuya. Dirige nuestras vidas y permite, oh Dios, que cuando el tiempo no sea más y Jesucristo descienda con poder, podamos decir: este es nuestro Dios. Nos vamos con Él. Bendice los que nos han estado escuchando, los que nos han estado viendo. Toca cada corazón, transforma cada vida y permite, oh Dios, que en la vida venidera podamos encontrarnos con todas esas personas que hoy en este día han recibido bendición desde la iglesia de Rocha 1. En el nombre de Jesús. Amén.